la cual también era proveniente de familia sacerdotal. Elizabeth, dice la Biblia, que provenía de la familia de Aarón. Ambos, dice la palabra, que eran justos a los ojos de Dios y que eran cuidadosos en obedecer los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Y pues bueno, resulta ser que este matrimonio longevo pues servía a Dios y pues ambos venían insisto, de la familia sacerdotal, por lo tanto ambos sabían lo que era servir a Dios. Sin embargo, había un pequeño gran problema. Pese a que servían, pese a que eran siervos y que llevaban muchos años casados, estos no tenían fruto. Y qué tremendo es, porque seguramente la carencia de fruto no era por falta de amor. Yo creo que amor había bastante, digo, por algo se aguantaron tantos años sin tener hijos, ¿verdad? Ellos no tenían el pretexto de los hijos. Sin embargo, pues resulta que Elizabeth era una mujer estéril. Así que aquí encontramos un primer obstáculo. Y el segundo obstáculo era un obstáculo por parte de los dos, porque dice la Biblia que Elizabeth y Zacarías eran viejos. Yo no lo quería decir así, pero así dice la Biblia. Eran viejos. Y yo me pregunto, y esto va para los jóvenes, ya saben que de repente ahí hay cositas que van saliendo y yo las voy tratando de resaltar. Veo aquí entonces un matrimonio longevo que no tenía hijos, no tenía fruto, sin embargo estaban juntos después de muchos años. ¿Esto por qué creen que se da? Jóvenes adolescentes. La Biblia dice, no se unan en yugo. Motivos por los cuales ellos permanecieron juntos tantos años aparte del amor, era porque ambos tenían el mismo yugo, es decir, ambos venían de familias que servían a Dios. ¿A qué voy con esto? Y este es un paréntesis. Jóvenes, adolescentes, cuando llegue su edad casadera, echen ojo y fíjense en quién están poniendo su corazón. Porque quizás al principio del matrimonio todo será miel sobre hojuelas, pero al paso de los años eso les va a generar a ustedes un gran conflicto. Les va a costar el doble de trabajo. Yo no digo, porque hemos visto que ha habido jóvenes aquí dentro de la iglesia que se han casado y que al principio son yugo desigual, pero les cuesta un poquito más de trabajo. Por eso, jóvenes, adolescentes, cuando pongan su corazón, pónganlo, procuren ponerlo en un corazón que se dedique a lo mismo que ustedes, para que no sea tropiezo, para que cuando ustedes estén sirviendo no se los impidan, porque al principio todo el mundo les dice que sí, pero a la hora de la hora vienen los trancazos y ahora no vas, ¿sale? Entonces, bueno, este era un paréntesis. Bien, resulta que el Zacarías, ya lo voy a empezar a tutear y a tratar como si lo tuviera yo aquí, nos lleváramos de a cuartas. Resulta que el Zacarías estaba en esos tiempos sirviendo en el templo. Le tocaba a él ir a prender el incienso en el altar. Y pues Elizabeth estaba en su casa, pues esperando a su marido a que regresara de servir al Señor. Dice la Biblia que estando él sirviendo, ojo con esto, cuando él está sirviendo dentro del templo, se le aparece, ¿quién se le aparecerá? Un ángel. Dice la Biblia que tanto Zacarías como Elizabeth anhelaban tener un hijo.
Y las oraciones constantes de Zacarías era, Señor, dame un hijo. Y entonces era tanta la insistencia de Zacarías que se le aparece el ángel y le da una promesa. Y le dice, ¿sabes qué, Zacarías? Tu oración ha sido escuchada delante del Señor y sí te voy a dar un hijo. Y ese hijo que tú vas a recibir va a traer gozo y alegría no solamente a tu familia, sino que a todo un pueblo. No beberá vino, ojo chicos, será lleno del Espíritu Santo, y esto me llama mucho la atención porque le dice antes de que nazca. Le dice también el ángel, será grande, hará volver el corazón, aquí ojo, de los padres hacia los hijos únicamente. Y va a preparar el camino para todos aquellos que quieran acercarse a él. ¿Y qué creen que pasó con Zacarías? ¿Qué pasó? Se quedó mudo, ¿verdad? ¿Y por qué se quedó mudo? Porque el cuate no creyó. El cuate no le creyó al ángel. ¿Por qué no le habrá creído? ¿Por qué? Pues sí, ¿verdad? Estaban grandes. O sea, yo no sé cuántos años tendrían, pero dice aquí que ya los dos estaban viejitos. Zacarías dudó porque vio su condición. Porque sus circunstancias le estaban impidiendo que él pudiera ver la promesa como Dios la estaba viendo. ¿Les suena esto familiar? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado palabra y todo al principio es muy bonito, pero vemos nuestras circunstancias y entonces como que ya no le creemos? Ante la gran duda que tiene Zacarías, el ángel se presenta. Yo no sé qué habrá pensado Zacarías, que quién se le estaba presentando en ese momento, que el ángel se ve en la necesidad de decirle, yo soy Gabriel, el que vive en la presencia de Dios. O sea, no tengas miedo. Lo que te estoy diciendo proviene de parte de Dios. No te está haciendo daño el incienso, o sea, no está pasando nada. Y entonces ante esta duda que él tiene de la promesa del Señor, se queda mudo. ¿Por cuánto tiempo se queda mudo? Por 9 meses. Y se quedó mudo hasta cumplirse la palabra del Señor. Ahora, mientras esto está pasando adentro del templo, afuera la gente lo está esperando. Está esperando la salida triunfal, porque ya había tardado mucho adentro y recordemos que todo aquel que entraba en el templo, bueno, yo no sé si en este aplicaba, porque todavía considero yo que era como lo último de la ley. Entraba el sacerdote y pues yo supongo que entraba, no sé si con sus campanitas, ¿no? Porque así entraban antes al templo. Entonces a lo mejor por ahí se escuchaban las campanitas, a lo mejor ya dejaban de escuchar y el pueblo estaba pues queriendo saber qué era lo que estaba pasando allá adentro. Y entonces, pues bueno, al fin después de tanto tiempo que pasa Zacarías allá adentro con el ángel, él sale. Y no podía hablar. Y entonces pues la gente estaba a la expectativa porque ¿qué pasaba? A ver, Zacarías, cuéntanos, ¿por qué tardaste tanto tiempo? Y el Zacarías, pero a ver, dime qué onda, ¿qué te dijo Dios? El pueblo sabía que algo había pasado con Zacarías porque no era normal que alguien estuviera tanto tiempo adentro. Y el Zacarías, pues, y de ahí nace
el primer lenguaje de señas. ¿Sí? Y entonces, pues la gente le pregunta a Zacarías y Zacarías, pues, ¿qué? Y otra vez, ¿no? Zacarías. Pues el pueblo con el ojo cuadrado, porque no le entendieron nada. El pueblo no tenía ni la menor idea de lo que Zacarías había visto allá adentro. Sabían que algo había pasado, pero pues se quedaron igual, porque Zacarías, pues pese a que quiso decir y explicar a señas, pues no supo decirlo. Bien. Aquí quiero hacer notar una cosa. El pueblo que estaba afuera se da cuenta, aunque no sabe exactamente qué es lo que pasó allá adentro, se da cuenta que algo pasó. ¿Por qué? Porque Zacarías sale diferente. Mi amado hermano, mi amada hermana, cuando usted entra a la presencia del Señor, se le nota. Hay cambios inmediatos en su vida. Bueno, en el caso de Zacarías, pues salió mudo, ¿no? Pero tu forma de hablar cambia, tu forma de adorar cambia, tu forma de pensar cambia cuando tú te metes a la presencia del Señor. Pues bien, ya con esa palabra que el ángel le da a Zacarías, porque así lo manda el Señor, pues él termina su tiempo de servicio y ¿qué creen que sucede? Regresa a casa. Y ahora sí se pone bueno el asunto, porque llega y pues como ya se había quedado mudo, ya no le había quedado otra cosa más que creer. Llega, ve a su mujer y le dice, presta para la orquesta. El Señor me dijo, voy a tener un hijo, tú y yo vamos a tener un hijo, así que pongámonos a trabajar. ¿Y qué creen que pasó? Se pusieron a trabajar. Y entonces, resulta que Elizabeth, la señora grande, la señora anciana que no podía tener hijos, queda embarazada. Ahora imaginen esta escena. Elizabeth queda embarazada y decide quedarse en su casa 5 meses escondida. ¿Por qué? Si yo me echara un cafecito con Elizabeth, eso le preguntaría. A ver, Elizabeth, ¿por qué te escondiste 5 meses en tu casa? ¿Qué te dio miedo? ¿Que la gente hablara? ¿Porque ya estabas grande? ¿Qué te dio miedo? ¿Que en lugar de parecer mamá ibas a parecer abuelita? ¿O bisabuela? ¿Qué te dio miedo? ¿Que salieras a la calle y que algo te sucediera? ¿O que algo le sucediera a tu hijo? Porque de por sí un embarazo es riesgoso, ahora imagínense a una edad muy avanzada. Un paso el falso y hasta ahí llega. Pero a mí lo que me intriga más es Zacarías. ¿Se imaginan? O sea, Elizabeth decide quedarse en su casa 5 meses. Y para acabarla de amolar, el Zacarías se queda mudo. ¿Se imaginan el tipo de vida que tuvo que llevar Zacarías a raíz de ese momento? Tenía que cuidar muy bien lo que hacía y lo que decía, porque además de que iba a tener a su mujer 5 meses y él sin poder hablar, y en ese estado de sensibilidad de su mujer,
Yo creo que sí tenía que hacer todo con pincitas, porque a la más mínima provocación, Elizabeth se le iba a la yugular y el pobre Zacarías no iba a poder decir nada. Y todo por incrédulo. Ya me imagino yo al pobre Zacarías metiéndose a bañar y dejando su ropita en el piso. ¿Cómo le iría con Elizabeth? Zacarías estaba pagando el precio de lo que pidió, se le dio y no creyó. Se cuenta, paralela a esta historia, la vida, o más bien, la historia de Jesús. Nosotros vamos a encontrar en los primeros libros del Antiguo Testamento la historia de Jesús. Unos son más explícitos, más detallistas en la historia. La historia que yo le estoy contando es a partir del libro de Lucas, porque es el que detalla un poco más los hechos. Todos los demás lo relatan de una forma muy general. Y en el libro de Lucas relata de manera simultánea la historia de Jesús y la historia de Juan. Bueno, resulta que cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, Dios envía a un ángel. Ya no se lo manda a Elizabeth, se lo manda, dice la Biblia, a una mujer virgen, llamada ¿cómo? María. Me llama mucho la atención porque dice una mujer virgen. Y yo podía darme cuenta que no únicamente hablaba de la virginidad física, sino hablaba de la virginidad del corazón. El Señor necesitaba un instrumento que estuviera dispuesto a aceptar el reto, porque en aquellos tiempos no era nada sencillo salir embarazada y mucho menos del Espíritu Santo, ¿no? Necesitaba un corazón que estuviera dispuesto a cambiar ese chip. Un corazón que estuviera dispuesto a desafiar. Y ese corazón lo tenía nada más y nada menos que María. María estaba comprometida con un joven llamado José. María era prima de Elizabeth, por lo tanto ella también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Mientras que José era descendiente de la familia del rey David. Muy bien. En esta aparición, el ángel Gabriel la saluda y le dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y María, toda sacada de onda, y preguntando, ¿y ahora de dónde salió? ¿Qué comí? ¿Qué me hizo daño? Tratando de asimilar lo que estaba pasando, porque no era común que el ángel se apareciera, mucho menos un saludo como el que le estaba dando. Y el ángel, sabiendo que María estaba como un poco sacada de onda, y claro, no era para menos, le dice: a ver, María, no tengas miedo, mi saludo es lo de menos. Agárrate, porque como has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, al que llamarás su nombre Jesús. Será grande y le llamarán el Hijo del Altísimo, y reinará sobre todo Israel. María le dice: ok, todo está muy bien, el plan es perfecto, solo hay un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es que soy virgen.
Esto me suena a algo parecido como aquello que Dios le manda a un joven y le dice, espérate, porque yo soy tartamudo. Eso también me suena a, tráeme a todos tus hijos, porque de alguno de tus hijos va a salir el rey. Y mandan llamar a todos menos a uno, porque no pertenecía a la misma mamá de todos los demás. Y lo tienen por allá aislado. Y le dice, tráemelo para acá. Pero es el hijo no reconocido de Isaí. No me importa, dice el Señor. También esto me suena a, pero si tú, José, eres el menor, ¿nosotros qué vamos a hacer delante de ti inclinándonos? ¿A qué voy? Mi hermano, el Señor siempre nos da una palabra. Y cuando nos da miedo, ponemos pretextos. Y casi siempre el pretexto que sale a relucir es nuestra circunstancia. Y el ángel le dice, mira, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No te preocupes, esto no lo vas a afrontar tú sola. La promesa que yo te he dado a ti, no la vas a enfrentar tú sola, porque el Espíritu Santo va a estar contigo, quien te va a ayudar a cumplir la promesa que Dios ha puesto en tu vida. Porque a partir de hoy tu vida no va a volver a ser igual. No va a ser fácil, pero no vas a estar sola. El Señor eso nos dice, mis hermanos. Cuando el Señor nos da palabra a nuestras vidas, eso nos dice, no te preocupes, no mires tus circunstancias. Yo me voy a encargar absolutamente de todo. Tú no vas a tener que enfrentar solo o sola la situación, porque yo voy a estar contigo. El tema es, ¿tú me crees a mí? Porque yo en ti sí creo. Y yo, mi hermano, le aconsejo que cuando una palabra sea soltada sobre su vida, usted no lo dude porque lo van a dejar mudo. Y lo van a dejar mudo hasta que la palabra se cumpla. Y le pregunta a María, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, bueno, es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, el poder de Dios va a venir sobre ti, te va a cubrir y el bebé que nacerá, santo será y será llamado también Hijo de Dios. ¿No es maravilloso esto? Todavía para que María no dudara del tremendo paquete que Dios le estaba poniendo en sus manos, le dice, mira, y para que veas que no te estoy cotorreando y que todo esto va en serio, te informo que tu prima Elizabeth está embarazada. Si sí, así como lo oyes, pues ha de haber dicho María, no inventes, pues ¿a poco así de cuántos años le gustaría que hubiera tenido Elizabeth? Si dice la Biblia que a los 90 años Sara ya estaba viejita, pues ¿cuántos habrá tenido Elizabeth? Pues a lo mejor quizás por ahí andaba. ¿Mande? Sí, de la tercera edad, a lo mejor hasta de la cuarta, hermano. Dice, así de grande como tú la ves, la mujer lleva 6 meses de embarazo. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que Dios dice, eso se hace. Mi hermano, si Dios ha dicho algo sobre su vida, eso se va a cumplir. Así usted se quite, se ponga, no le parezca, no quiera, el Señor lo va a cumplir.
con o sin su consentimiento. Le guste o no, le parezca o no, se hace porque el Señor lo dice. Ahora aquí la recomendación es, hágalo de buena voluntad, rapidito, flojito y cooperando. Nosotros tenemos esa opción. Si no, nos va a pasar lo mismo que a Sansón. Sansón era un hombre que desde antes de que naciera también fue dada palabra profética sobre su vida. Y se le dieron indicaciones específicas de lo que tenía y lo que no tenía que hacer. Sansón tuvo la oportunidad de elegir cómo vivir su vida. Las indicaciones estaban. Y él decidió vivir su vida como quiso. Le dijeron, no vas a beber vino, le gustaba la fiesta. Le gustaban las mujeres. Y en algún momento de debilidad, pues le cortaron el cabello, pierde su fuerza, le sacan los ojos, digo estos a grandes rasgos, lo usan como bufón, se burlan de él. Imagínese usted qué tremendo fue. Pero al final, él termina cumpliendo la palabra que el Señor había dicho sobre su vida. Y le digo flojito y cooperando, porque mi hermano, que no nos vaya a pasar que lleguemos incompletos cumpliendo la promesa del Señor. Qué mejor que lleguemos en las mejores condiciones, porque además la palabra dice que el Señor desea el bien para todos aquellos que le temen. Qué mejor que llegar íntegros, que no lleguemos lastimados. Claro, también la Biblia dice que si tu ojo es causa de tropiezo, lo saques, ¿no? Que si tu mano te es motivo de tropiezo, la cortes. Pero ¿qué necesidad hay de eso? Mejor hacerlo de la mejor manera, buscando la dirección de Dios, para que podamos llegar a cumplir su propósito de la mejor manera posible. Amén. Bien, a los pocos días de que el ángel se le había aparecido a María, ella decide ir a visitar a su prima. Y la Biblia narra que desde donde vivía María a donde vivía Zacarías y Elizabeth, pues era una zona montañosa. No dice cómo se fue, no dice si se fue caminando, si se fue en burro, no dice ni cuánto tiempo tardó, si tardó horas, días o semanas. El chiste es que ella se va a ver a la prima. ¿Y qué cree? Pues María ya iba embarazada. Ya iba embarazada, porque el Señor le da la promesa y es cubierta por el Espíritu Santo, y entonces concibe. Y comienza a formarse el bebé en su vientre. Cuando llega María con su prima, lo primero que hace es saludarla. Y Elizabeth se queda sorprendida por la forma de hablar de María. Se da cuenta que algo sucedió en la vida de María. E insisto, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida no vuelve a ser igual. Te cambia la forma de hablar, te cambia la forma de pensar, te cambia la forma también de sentir. Y eso es lo que sucede con María cuando se presenta con Elizabeth y la saluda. Se da cuenta de que algo ha pasado extraordinario en la vida de María. Y tan es así que la sola presencia de María es provocadora para que el bebé que trae en el vientre Elizabeth sea llenado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que había venido a llenar a María, ese mismo Espíritu que ahora viene y llena la vida de Elizabeth, y entonces toca al bebé. Y la evidencia de Elizabeth fue que su bebé salta dentro del vientre
porque reconoce la presencia y se cumple además la palabra que le da al inicio el ángel a Zacarías, donde le dice que su hijo que viene será lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Elizabeth se alegra cuando escucha las palabras, pero lo que más le impacta a Elizabeth es que María haya creído. Porque, déjenme decirles, quizás para Elizabeth podía ser un poquito más fácil creer porque tenía marido. Pero María no tenía marido. María estaba comprometida, pero no había tenido nada que ver con el marido, con José. Bien. ¿Quién la tenía más fácil o quién la tenía más difícil? María la tenía más difícil, sin embargo, creyó. Después de esto, María se queda, dice la Biblia, aproximadamente 3 meses y luego regresa a casa. O sea, resulta ser que María se queda en el último periodo de incubación de Juan, porque 6 meses más 3 meses que se queda son los 9. Y entonces María se regresa a su casa. Y pues bueno, todo el mundo se alegra por el nacimiento de Zacarías, de Juan, y entonces les nace un varón. A los 8 días de que nace Juan, le hacen la circuncisión y le ponen el nombre. Y sucede algo muy curioso y que también quiero hacer hincapié aquí. El Señor ya les había dado la promesa, ¿verdad? El Señor les había dicho ya cómo le iba a poner a su hijo, ¿verdad que sí? Bien. Cuando nace el bebé y que hacen la circuncisión, todo el mundo empieza a opinar sobre la promesa que Dios le había dado a Elizabeth y a Zacarías. Mis amados hermanos, cuando el Señor les dé una promesa, todo el mundo va a querer opinar y le va a querer venir a decir a usted cómo usted tiene que ejecutar esa promesa. Pero usted, la voz que tiene que escuchar es la voz de Dios, de nadie más. Todo el mundo le decía, pero ¿cómo, Elizabeth, le vas a poner Juan si en tu familia no hay nadie que se llame Juan? Zacarías, como el papá, le deberías de poner. Y le dice ella, no, se va a llamar Juan. Y todo el mundo opinaba y decía, y tan no le querían hacer caso a Elizabeth, que a quién creen que terminan preguntándole, al papá. Y el papá estaba mudo. Le preguntan a Juan, perdón, a Zacarías, sí, porque Juan era un bebé. Le preguntan a Zacarías, ¿cómo se va a llamar tu bebé? Y Zacarías escribe, Juan. Y todo el mundo se queda sorprendido, a ver, tú estás loco, ¿qué te pasa? O sea, esa no es la tradición. Y él dice, no me importa la tradición. El Señor me dio una promesa, yo voy a llevar a cabo esa promesa, así como el Señor me la está diciendo, no como la tradición me lo indica, no como me lo han enseñado. Esto quiere decir que en nuestra cabeza hay cosas que se van a romper y que no vamos a poder seguir. Porque el Señor nos está llevando a cosas diferentes, a experiencias diferentes. Ya no más vivir lo que ya vivimos o lo que ya hemos visto. Son cosas nuevas y son cosas diferentes. Por eso Dios nos habla a cada uno de nosotros de maneras distintas y nos da indicaciones diferentes. Así que mi hermano, insisto, si el Señor le ha dado a usted una palabra, llévela a cabo. No de acuerdo a lo que los demás digan, sino a lo que Dios le está diciendo que lo haga.
¿Por qué ese nombre, Zacarías? Porque el Señor así me dijo, punto. No hay más explicación. ¿No te gusta? Lo siento. ¿Para quién es la indicación? ¿Para ti o para mí? ¿A quién le va a pedir cuentas? ¿A ti o a mí? Ah, entonces no meta su cuchara. Y al instante dice la Biblia que Zacarías habló. Y no crean, me pregunto también, porque lo he hecho andar mucho mi imaginación, ¿qué hubiera pasado si al Zacarías el Señor le permite hablar antes? A lo mejor la riega. Pues sí. ¿Por qué cree que lo dejó mudo hasta que no se cumpliera? Porque había la posibilidad de que el Zacarías hiciera lo que se le daba su regalada gana, porque al momento de tener al bebé, ¿usted no cree que le iba a ganar la emoción y decirle, ay, sí, mi Zacarías? Por supuesto que le podía ganar, por eso lo dejó mudo. Y hasta que no se cumplió lo que el Señor dijo, lo que el Señor había establecido, le dijo, ahora sí, chiquito, habla todo lo que quieras. Qué tremendo, ¿verdad? La Biblia cuenta que la noticia se difundió por todos lados y que se preguntaban qué llegaría a ser del niño, qué iba a pasar con el niño, porque se veía que la mano de Dios estaba sobre el niño. O sea, imagínese usted. Y entonces dice la Biblia que su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y profetizó sobre su hijo. Y aquí sí les voy a pedir que me proyecten, por favor, esa parte donde él profetiza. Y creo que es Lucas 1:68. No me lo estoy sacando de la manga, todo está en Lucas. Dice, desde el 67, entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. ¿Pero de quién se llenó primero? Del Espíritu Santo, antes de profetizar. Ojo con eso. Dice, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió. Mediante sus santos profetas hace mucho tiempo, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Mi hermano, mi hermana, Zacarías hace un acto bien importante sobre la vida de su hijo. Comienza a profetizar. Pero antes de profetizar está lleno de el Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, que somos papás, tenemos, creo yo, la obligación de profetizar sobre nuestros hijos. Y profetizar no es otra cosa más que declarar la palabra sobre la vida de nuestros hijos. Dese el tiempo de darle palabra a su hijo todos los días, es decir, bendígalo todos los días. No lo maldiga. No le diga tú no puedes, eres un flojo, eres esto, eres el otro. No, declare sobre sus hijos palabra buena, palabra que viene aquí en la Biblia, porque acuérdese que todo lo que sus labios declaran, eso se hace. La palabra es vida. Profetice sobre sus hijos. Si ustedes están viendo que sus hijos están teniendo comportamientos medios extraños, usted hable a su vida, hable a la vida de sus hijos y declare todo lo contrario. ¿Basado en dónde? En la palabra de Dios. Eso es profetizar. Eso es lo que Zacarías está diciendo. Porque ya había palabra y promesa sobre la vida de Juan. Zacarías estaba asegurándose ahora de que esa palabra se cumpliera.
y no era más que a través de la declaración sobre la vida de Juan. Y esta parte de la historia de la familia de Juan termina así. Dice, Juan creció y se fortaleció en el espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio. Me llama mucho esta parte. ¿Por qué? Porque dice que Juan recibe al Espíritu desde antes de que naciera, ¿sí? Ya después de que nace y que comienza a crecer y lleno del Espíritu, ¿a dónde es llevado a vivir? Al desierto. Ojo con eso. Volvamos a la historia de María. ¿Recuerdan cuánto tiempo pasó María con su prima? Por lo tanto, eran los 3 meses que ya llevaba ya de embarazo. La Biblia no dice si ella le dice a José que está embarazada. Tampoco dice si José es el que se da cuenta, pero por obvias razones, yo creo que José se da cuenta. No dice si María, cuando sale de hablar con el ángel, corre y le dice a José, no dice. Tampoco dice que cuando haya regresado de las montañas le cuente a José, pero desde mi punto de vista, que no sé si es correcto o no, yo creo que José es el que intuye que su mujer, que su prometida, algo está pasando con ella, ¿no? Porque se había ido y pasó 3 meses con la prima, y regresa a los 3 meses, pues hasta donde yo recuerdo, a los 3 meses ya se te empieza a botar un poco, y yo creo que José la ve y la ve y la ve y le dice como que, ¿a qué te fuiste a la montaña? ¿Con quién te fuiste? María. Y yo creo que ahí es cuando José se da cuenta que algo extraño está sucediendo en Dinamarca, ¿no? ¿Se imaginan el impacto para la vida de José? Lo que le habrá pasado por la cabeza a José. La mujer con la que él se iba a casar está embarazada y no es de él. Puedo imaginarme también el gran amor que José le tenía a María, porque otro haya sido y le arma una escena, supongo yo, ¿no? O mínimo la desgreña. O algo pasa. Porque, o sea, piense ustedes realmente la escena, imagínensela. E insisto, y en esos tiempos la cosa estaba peor que ahorita, ¿no? Si ahorita uno dice, ay, no inventes, ¿cómo? No, imagínense en aquellos tiempos. Pues yo creo que a José le dolió en el corazón. Lo partió en 1000 pedazos. No me puedo imaginar lo que él podía estar pensando. Señor, ¿pero por qué? ¿No que ella era la mujer que iba a ser para mí? ¿No que ella es tu hija? Viene de buena familia, está preparada y ahora voy a tener que casarme con ella y además recibir al chamaco. Dijo, no, yo a ese paquetito no le entro. Le pasó por el corazón y de verdad que no era para menos. Y entonces dice la Biblia que cuando José se da cuenta de lo que está pasando, dice que él decide terminar el compromiso en secreto. O sea, él dice, mejor yo me voy, no digo nada, no hago nada y pues me voy. La dejo ahí con su pequeño bultito y que se haga bolas.
Y resulta que yo creo que después de estarle dando vueltas la cabeza y de estar pensando en lo que iba a hacer y ya lo había él decidido, pues yo creo que ya llega el momento en donde él va a hablar con María y le va a decir, ¿sabes qué, María? Dicen por ahí, más vale aquí corrió que aquí quedó. Dice que se le presenta el ángel y le dice, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Quién te dijo que la podías dejar? ¿Acaso no quieres ser parte de la promesa? Y entonces a José no le queda otra más que apechugar. Dice la Biblia que José era un hombre justo. A veces Dios va a dar palabra grande, con un peso fuerte. A veces esa palabra se la puede dar a tu esposo, se la puede dar a tu esposa. Pero eso no quiere decir que tú vas a quedar fuera. Si hay palabra para mi esposo, él y yo somos una sola carne, por lo tanto la palabra que Dios le está dando a él, también a mí me pertenece. Si el Señor me da palabra a mí, es palabra que también llega a mi esposo, porque somos una misma carne. Aquí, ¿cuál es el tema? Que los dos jalemos hacia el mismo propósito. Aquí la situación está en que si mi esposo recibe la palabra, si yo lo quiero seguir a él o quiero quedarme atrás. Si yo decido quedarme atrás, la bendición va a venir, pero a mí no me va a tocar igual. Y es lo que el ángel viene a decirle a José. Yo solté una palabra con promesa y es fuerte, pero tú, José, ¿quieres ser partícipe de esto o te quieres ir? No tengas miedo, le dijo el ángel, porque lo que tu mujer lleva adentro es producto del Espíritu Santo. Y tú, José, vas a ser parte de ello. José estaba dormido cuando se le vino esta visión o este sueño. Y después de que despertó, José tomó la decisión de casarse con María. Y entonces se viene el nacimiento de Jesús. Dice la Biblia que en ese tiempo había un censo y entonces se lleva a María y en el camino llega el tiempo de que nace Jesús y entonces pues ya se da todo lo que conocemos, ¿no? Que llegan a un lugar donde lo único que hay es un pesebre, ella lo envuelve con telas, llegan los pastores, lo adoran y a los 8 días de que esto pasa, al igual que a Juan, lo circuncidan. Y después de un tiempo, después de que pasa el tiempo de la purificación, que era muy importante, lo llevan al templo. Y estando en el templo, a Jesús le profetizan. Le profetiza Simeón, un hombre que también era justo y que era creyente y que estaba lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y también le profetiza una mujer viuda, anciana, llamada Ana. Y de esta manera se cumple parte de la promesa que ya se había dado años anteriores a través de Isaías. Una vez que sucede esto, regresan a Nazaret y dice que Jesús crecía como un niño sano y fuerte, que estaba lleno de sabiduría y del favor de Dios.
Pero aquí me llama mucho la atención, porque yo veo una gran diferencia. En el caso de Juan, en su niñez también estaba creciendo y también tenía el favor de Dios, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y vivía en dónde? Jesús también estaba creciendo y estaba lleno del favor de Dios, pero no tenía el Espíritu Santo, por lo tanto él no vivía en el desierto. Ahora, yo solo espero que con esto que les estoy diciendo ahora usted no tenga miedo de recibir al Espíritu Santo. Dice que en aquellos tiempos se acostumbraba a que cada año subían al templo a la fiesta de Pascua. Y dice que así lo hacían constantemente los padres hasta que Jesús cumplió 12 años y lo llevaron. No me queda claro si lo llevaban desde chiquito o lo llevaron a partir de los 12. El chiste es que llevan a Jesús, está la fiesta, la pachanga, todo está muy padre. Termina la fiesta, los padres se van y ¿quién cree que se queda? Encita, y tú me la haces de emoción porque yo te dejé 1 hora en el kinder esperándome, mamá. A los papás se les olvida Jesús. Pensando ellos que venían con toda la multitud. También de ahí viene el dicho que muchos ojos no ven nada, ¿no? Porque tú estás creyendo que pues ahí viene y los demás están creyendo que viene contigo y pues resulta que ni una cosa ni la otra y se queda atrás. Y entonces dice que los papás se dan cuenta hasta que llegó la noche, mami, yo me di cuenta a la hora. Hasta que llegó la noche se dan cuenta los papás que Jesús no venía y entonces se regresan y tardan 3 días en encontrarlo. ¿Y cómo creen que lo encuentran? Conocemos la historia. Dice que el niño estaba sentado con los maestros haciéndoles preguntas y también él dando su opinión y aquello era un manjar de sabiduría. Y la mamá tronándose los dedos y yo estoy segurísima que estaba súper enojada. Entre la frustración, entre que qué le pasó al chamaco, entre mil y un cosas, dice que la mamá le reclama a Jesús y le dice, oye, ¿tú qué onda? ¿Dónde andas, criatura? Y el Señor le dice, estoy en los asuntos de mi padre. En ese momento la mamá como que no agarró mucho la onda, o a lo mejor sí, porque dice que lo guardó en su corazón. Yo creo como que sí medio agarró la onda, pero no quiso agarrarla bien, ¿no? Después de esto, ¿qué sucede? Ya casi termino. Después de esto, ¿qué sucede? Dice la palabra, porque ya no narra más de Jesús, de los 12, ya no narra más, pero dice que Jesús vivía con sus padres en obediencia. No sé hasta los cuántos años habrá estado el Señor Jesús en la casa de sus papás, pero jóvenes, mientras Jesús vivió con sus papás, obedecía a sus papás. Y que joven, si tú tienes ya bigotito y vives en casa de tus papás, te tienes que sujetar a tu papá. No importa si trabajas, te tienes que sujetar a tu papá, porque mientras tú vivas bajo la casa de tu papá es tu autoridad. Y si tu papá cree que considera necesaria la varita, está en toda la libertad de darte, porque vives en su casa. Ay, ¿por qué se quedaron calladitos? Pues así las cosas, ¿no? ¿O no, hermano Mariano? ¿No dice eso? Dice que Jesús vivió en obediencia con sus papás hasta el momento que vivió con ellos. O sea, no se iba de fiesta, llegó a la hora que quiero porque ya estoy grande, no. Vives conmigo, te amuelas. Después de esto, dice la Biblia que Jesús es
bautizado, pero ya estoy hablándoles de que pasa un buen tiempo de la vida de Jesús. Porque dice la Biblia que Jesús más o menos comienza su ministerio entre los 32 y los 33. Juan el Bautista comienza su ministerio alrededor de los 30. Entonces, calculo yo que Jesús más o menos fue bautizado como a los 31, 32, por ahí, porque enseguida de eso comienza su ministerio, a los 30. ¿Se acuerdan qué sucede cuando Jesús llega al Jordán para ser bautizado? ¿Qué sucede? Desciende el Espíritu en forma de paloma y se escucha ¿qué? El Señor hasta ese momento, hasta los 30 y tantos, el Señor lo reconoce como hijo con voz audible. Antes no había pasado. Jesús sabía de dónde provenía y sabía perfectamente que había una palabra sobre su vida y sabía de quién era hijo, pero hasta los 30 y tantos años se escucha la voz. Escucha la voz. ¿Por qué la escucha? Porque fue bautizado por el Espíritu Santo. La Biblia dice, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Pero también es cierto que el mismo Jesús necesitó al Espíritu Santo para poder tener una cercanía con su Padre y ser reconocido como hijo. Necesitamos, iglesia, al Espíritu Santo, sí o sí, para ser reconocidos como hijos de Dios y para que podamos nosotros cumplir todas las promesas que son dadas a nuestra vida. Después de que Jesús recibe, fíjense bien, después de que Jesús recibe el Espíritu Santo, ¿quién lo lleva al desierto? El Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Sabe por qué no antes? ¿Por qué no antes? Porque no hubiera resistido, por mucho que fuera el Hijo de Dios. Necesitaba a fuerzas al Espíritu Santo para poder resistir. Y cuando es llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿quién se le presenta? El diablo. Y es la primera vez que Jesús es tentado. Hasta los 30 y tantos años Jesús fue tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque ya tenía el Espíritu Santo y ya tenía el reconocimiento de que Él era hijo de Dios. Mi hermano, mientras tú no identifiques la voz que te dice que eres su hijo, mi hermano, la llevas tranquila. Cuando tú tienes aquí y aquí de quién eres hijo, entonces ahí empieza lo bueno de la vida cristiana. Porque tu vida va a dejar de ser plana. Porque entonces ahora sí te conviertes en alimento rico y nutritivo para el enemigo. Todo lo que te ha venido pasando durante este tiempo, si no has sido lleno por el Espíritu Santo y si no has escuchado la voz que dice, este es mi hijo, eres un aficionado. Así de grueso está. A partir de este momento y de que Jesús es tentado por el diablo, comienzan a suceder una serie de cosas y el poder de Dios comienza a hacerse presente en la vida de Jesús y conocemos que entonces ya Jesús viene a sanar, viene a liberar, viene a compartir, libera cautivos, sana enfermos, resucita muertos y empiezan un montón de cosas a suceder con la vida de Jesús. Con todo esto que te he contado, quiero llegar a esto.
4 cosas. La primera, toda palabra que Dios te ha dado a través de sus diferentes medios se va a cumplir. Y esa misma palabra es la que te va a ayudar a mantenerte en pie. Punto número 2. En ambas historias, todos los involucrados principales fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la única forma de cumplir la voluntad de Dios. No hay más. Punto número 3. Y ya te lo comenté. Si Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, necesitó del Espíritu Santo, cuanto más tú y yo, para poder tener cercanía con el Padre. Si Él, que era el Hijo directo de Dios, estaba dedicado a hacer las cosas de su Padre, pero hasta que recibió al Espíritu Santo pudo tener la cercanía con el Padre, porque el Padre siempre estuvo ahí. Cuanto más tú y yo. Cuatro, no tengas miedo de ser lleno por el Espíritu Santo. Aunque las referencias bíblicas dicen que cuando eres lleno del Espíritu Santo tu vida es llevada al desierto, no temas, porque ahí se va a procesar tu vida, porque ahí vas a ver las grandezas de Dios, porque ahí se va a cumplir la palabra, porque ahí Dios te va a preparar. No tengas miedo del desierto. Juan vivió toda su niñez en el desierto. Por eso no tenía miedo a nada. Cuando Jesús recibió al Espíritu Santo, fue llevado al desierto y no era otra cosa más que preparar para lo que venía, que era aún más grande. Mi hermano, si tú crees que por ser lleno del Espíritu Santo se acabaron tus problemas, mi estimado, no es así. Después de que Jesús es llenado por el Espíritu Santo, Él inicia su ministerio. Te voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano.